Ya estamos de regreso. Disculpen unos problemas técnicos por ahí de última hora. Entonces habíamos visto la utilidad de los diagramas de Piper en los procesos geoquímicos. Bueno,
Primero, asociados al tipo de roca, a la salinidad, y después a los procesos hidrogeoquímicos. Aquí hay ejemplos de incremento de calcio por disolución de calcita, por disolución de yeso, por oxidación de la pirita y endurecimiento. En este caso, perdón, está el incremento de calcio, resultado de intercambio iónico, de disolución de yeso, de la halita sin intercambio iónico y del intercambio iónico puro. En este caso se ilustra el proceso de incremento de magnesio por disolución de silicatos ferromagnesianos, disolución de dolomía con precipitación de calcita. Desde luego, la letra corresponde al proceso indicado. Aquí hay un incremento de bicarbonatos debido a la letra A, que sería la disolución de calcita, la B, la disolución de albita con calcita con intercambio iónico, la C, disolución de silicatos ferromagnesianos, y la D, la disolución de calcita dolomía. Aquí hay incremento de sulfatos por la letra A, es la disolución de yeso. La B es disolución de yeso con intercambio iónico, por eso aumenta el contenido de calcio sensiblemente. Y la C sería un intercambio 1-1, la de dolomitización. Y aquí un incremento de cloruros por la A, endurecimiento. Y por eso es aumento de calcio. Y la disolución de la halita, en este caso, incremento de sodio, ¿sí? De sodio. Hay otros diagramas, con el diagrama de Schola, ¿sí? En este caso puede tratarse de una escala logarítmica, sí, una escala logarítmica. Y en mil equivalentes por litro. Aquí está la escala logarítmica, cada línea representa una muestra. Y aquí están representados el calcio, los aniones, calcio, magnesio, sodio. Luego los seguidos por los aniones cloruro, sulfatos y bicarbonatos. También están los diagramas de Steve. Ahí las concentraciones de iones son en miliequivalentes por litro. Se grafican en un eje horizontal. Los cationes se representan en el lado izquierdo y los aniones en la parte de la derecha sobre un eje vertical. Entonces se representan aniones, cloruros, bicarbonatos, sulfatos y cationes sodio-potasio, calcio y magnesio. Los datos se grafican en 4 renglones y se unen los puntos para formar un polígono, un diamantito. La ventaja es que cada tipo de agua produce una figura distintiva. La desventaja es que cada análisis requiere su propia gráfica y solo un número delimitado de datos pueden ser representados en una sola gráfica, pero hay la gran ventaja de que se pueden ubicar estos diagramas en mapas. Entonces, habíamos comentado que es un eje en Y central. En la parte izquierda se representarían los cationes y hacia la derecha los aniones, todos en miliequivalentes por litro. Y entonces son los renglones, ¿verdad? Opuestos
sería opuesto al sodio potasio, están los cloruros, opuestos al calcio están los bicarbonatos, opuesto al magnesio están los sulfatos, y aquí podemos agregar más y más pares de aniones cationes. En el caso del hierro o fierro, lo representamos contra los carbonatos. Entonces, dependiendo del, de las concentraciones, pues será la forma del polígono o del diamantito. En este caso, aquí se observa que en estas muestras el contenido de hierro y carbonatos es mínimo. ¿Mm? En este caso, la muestra número 5, ahí resalta el alto contenido de sodio-potasio, los bajos contenidos de magnesio, los contenidos considerablemente buenos en cuanto a sulfatos, ¿sí? Porque sería el tercer renglón, aquí sulfatos. En cambio, aquí en la muestra 6-6, los sulfatos son mínimos, ¿sí? En cambio, este correspondería a los bicarbonatos. Y estos polígonos, estos diamantes, sí se pueden representar, representar en mapas. Vean, aquí están los diagramas de Steve representados en mapas. Estos son la ciudad de Durango, y cada uno está asignado a la ubicación del pozo de donde se tomó la muestra de su descarga. Y pues sí, vean algunas similitudes en cuanto a los polígonos. Este de aquí muy parecido a los de acá, ¿sí? O este de aquí muy parecido a este otro. En forma de yunque también aparece muy similar aquí o acá, con este y este otro. Entonces fácilmente, sí, desde luego aquí la explicación sería el primer renglón. Acuérdense, el primer renglón sería las concentraciones de quién, pues de, siguiendo este orden, de sodio, potasio con cloruros. Aquí sería sodio, potasio con cloruros, sodio, potasio con cloruros. Aquí hay buenas concentraciones, aquí hay pobres concentraciones de sodios, pero importantes de cloruros. Así se leería. Luego el siguiente renglón, acuérdense, son calcio con bicarbonatos. Siguiente renglón, calcio con bicarbonatos. Aquí calcio y bicarbonatos está empobrecida esta muestra. Aquí más o menos son importantes los bicarbonatos, no el calcio. Y el último renglón es magnesio, sulfatos. Solo hay 3 renglones aquí. Renglones, uno, este es el primero, uno, segundo y tercero. Básicamente esos son los tipos de diagramas que se utilizan. Bueno, aquí hay algunas referencias, son los tipos de diagramas que se utilizan. Entonces, para el proyecto del tercer departamental, segundo departamental, ¿qué cosas digo? Pues sería un análisis, ¿sí? El tratamiento más bien de los análisis bioquímicos, 2, 3 muestras, 4 les vamos a dar, y entonces hacer todo lo que vimos el día de hoy, las determinaciones, la inspección de los datos, fuerza iónica, conductividad, sólidos totales, en fin. Y después la determinación y clasificación en contenido sólidos disueltos totales, y todos estos cálculos de dureza total, magnesiana, cálcica,
Determina los miliequivalentes por litro, la normalidad, las normalidades, el balance iónico, el porcentaje de sodio soluble, el RAS, el RAS famoso, la clasificación de esa agua para fines de irrigación con el diagrama, la tabla y el diagrama de Wilcox, y las gráficas de barras correspondientes, de estrellas, de círculos, el diagrama de Piper, el diagrama y explicar algunos procesos hidrogeoquímicos si es que los detectan, desde luego que sí. Y por último, diagramas de Schola y diagramas de Stiff. Con eso cerraríamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, comentarios, si es que andan por ahí o ya se fueron? No, profe, todo bien. Gracias. Seguros, sin dudas. Sí, bueno, entonces ya vimos estas cuestiones analíticas. También vimos estas cuestiones analíticas, sobre todo de las porciones orgánicas. De las cuestiones orgánicas, ¿sí? De la certificación. Y pasemos a otro tema. Ya también vimos los muestreos, ¿sí? Ya vimos los muestreos, pozos de muestreo, toda esta cuestión de la conservación de las muestras para análisis. Y lo que resta por la clase de hoy es un tema, pues por lo demás, interesante, bueno, para mí al menos. Después vamos a regresar con cálculos químicos, que son los aspectos microbiológicos. ¿El agua puede contener microorganismos? Sí, la respuesta es sí. Tanto aguas superficiales como aguas subterráneas pueden contener microorganismos. Resultados de, pues de actividades antropogénicas, resultado de alguna cuestión de riego, ¿sí? Riego con aguas residuales sobre todo. También, ¿por qué no? Pues derivado de actividades de ganadería. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, eso lo vamos a estudiar a continuación ya para como recta final de esta clase, de la clase del día de hoy. Vamos a ver. Entonces, comentamos lo siguiente. Aquí está el listado muy genérico de los patógenos u organismos que causan enfermedades y que están presentes o podrían estar presentes en el agua de cualquier tipo. Son virus, bacterias, protozoarios y helmintos, básicamente. Virus, por ejemplo, el virus del polio, de la hepatitis, etcétera. Las bacterias que pueden causar diarrea, vómitos, protozoarios responsables de la disentería. Helmintos, bueno, los gusanos redondos, lombrices, gusanos planos, tenia, y que pueden provocar diarrea crónica, entre otras afecciones o afectaciones, no sé cómo se diga. Pero vamos a dar un vistazo primero al mundo microscópico. Mundo microscópico, esta es una escala logarítmica, ¿sí? Que va en potencias de 10, ¿verdad? Sí, en potencias de 10. Aquí tenemos metro, aquí serían decímetros, centímetros, milímetros. Entonces aquí sería 10 a la menos 1,
10 a la menos 2 metros, 10 a la menos 3 metros, 10 a la menos 4 metros, que serían 100 micras, 10 a la 5, a la menos 5 metros, que serían micras, metros, que sería 10 a la menos 8, 10 a la menos 9 sería un nanómetro, 10 a la menos 10 sería una décima de nanómetro, y 10 a la menos 11 sería un picómetro. Y nos faltó el picómetro, que es 10 a la menos 12 metros. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos con el cursorcito. Vamos a agrandar un poquito esto porque no veo nada tú. Ahora pues, entonces, como diría mi abuelita, a ojo pelón alcanzaríamos a detectar si no padecemos de presbicia, porque ya pues, sí tenía que usar sus anteojitos y yo también. Entonces, a ojito pelón pues detectaríamos hasta las 200 tamaños de partículas, o de bichitos o lo que sea, hasta del orden de las 200 micras. Hasta ahí alcanzaríamos a ver. Aquí está un ejemplo de una arañita, sí, su tamaño, sí. Aquí está, pues, pero más allá, más pequeños no podríamos detectar. Por eso se hace uso del ¿qué? Pues del microscopio de transmisión luminosa, que tendría un rango de 200 nanómetros hasta los 100 milímetros, 10 milímetros, sí, más o menos. Muy bien con eso. Acuérdense que ahí está el microscopios que nos pueden dar una vista de 3D, las lupas, etcétera. Son los que utilizamos en paleontología, ¿cómo se llaman? Microscopios estereoscópicos, ¿sí? ¿Sí los han utilizado? Y luego vendrían, bueno, algo más fino, que son los microscopios, ¿sí? Atómicos, microscopios ele- 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 electrónicos, ya sea de transmisión o bien de barrido electrónico, con sus diferentes rangos, ¿verdad? Para los distintos tamaños de objetos. Aquí en este caso, pues encontramos las células, los glóbulos rojos, una bacteria muy famosa denominada Escherichia coli. Nos vamos hacia la izquierda de la escala logarítmica, pero ya perdí mi cursor, tú. Aquí lo vamos a rescatar. Y aquí está representado unos virus, ¿sí? Este es más o menos la escala. Aquí para las bacterias, esta escala es esta porción mide una micra. Aquí sería esta porción 50 nanómetros. Y hasta llegar a nivel molecular. Estas son la doble hélice del DNA. Aquí está igual, 50 nanómetros, ¿sí? En espacio. Y bueno, pues vamos a pasar estos conceptos rápidamente. Rápidamente. Y el primero de ellos, el básico, pues las estructuras ¿de qué? Pues de una célula, ¿no? Más o menos nos
nos acordamos, en este caso es una bacteria. Las estructuras señaladas en puente color roja son comunes a todas las bacterias. El citoplasma, los ribosomas, la membrana plásmica, el nucleoide. En fin, algunas de ellas tienen, bacterias pues, poseen los famosos flagelos, ¿verdad? Y bueno, pues una primera aproximación al estudio de esos organismos unicelulares, pues fue hacer una serie de experimentos. Pobres bacterias las empezaron a, por así decirlo, a torturar, y de resultado de esa tortura, por así decirlo, pues las clasificaron en gram positivas y gram negativas, utilizando la famosa tinción de Gram. Si se decoloraban, entonces tiñéndose de rosa, entonces eran gram negativas. Si se teñían de morado, bueno, les decían gram positivas. Y bueno, pues aquí hay una cuestión de características, por ejemplo, su capa protectora, que es un péptido glucano. Las gram positivas las tienen varias capas. Una delgada la tienen las gram negativas. El contenido de lipopolisacáridos no los hay prácticamente en las gram positivas. En las gram negativas es alta. El contenido de lípidos y lipoproteína es bajo en las gram positivas, alto en las gram negativas. En fin, varias características: ácidos teicoicos, espacio periplásmico, membrana externa. Aquí esas membranas, ese espacio periplásmico que está presente en las gram negativas, pues son las responsables de que no se tiñan, por eso son gram negativas, y como está ausente en el caso de las gram positivas, pues sí se tiñen, ¿verdad? Con el colorante de gram. Y aquí continúan las características, ¿sí? Estructura de flagelos, producción de toxinas, resistencia a la rotura física, alta, baja, sensibilidad a de la pared celular a la lisozima. Y aquí ya las empiezan a torturar con penicilina, streptomicina, tetraciclinas, cloranfenicol, inhibición por colorantes básicos, sensibilidad hasta jabón le echan a las pobres bacterias, y también ácida sódica, que eso es terrible. Y les quitan el agua, las ponen a desecar. Entonces con eso, pues los microbiólogos han determinado a las bacterias en gram negativas, gram positivas, por esas características. Y también, desde luego, han identificado las características de las células vegetales y de las células animales. Muy importante eso. Aquí lo vemos en color, aquí lo vemos en blanco y negro. Aquí hay una cuestión muy importante. Las células vegetales, ¿sí? Tienen una fuerte pared celular, por así decirlo. Tienen cloroplastos, ¿sí? Muy importante para su metabolismo. Y ustedes en paleontología, pues se acuerdan muy bien de los primeros microorganismos que aparecieron sobre la faz de la Tierra. Los procariotes y los eucariotes, ¿verdad? Los primeros pues fueron los organismos procariotes, las células procariotas, de una estructura morfológica muy sencilla a comparación de las eucariotas. Y bueno, pues si no se acuerdan,
Aquí están sus características de una y de otras listadas. Los procariotas son básicamente bacterias y los eucariotas pueden constituir hongos, protozoarios, algas, plantas, células animales. Con todas sus características, ¿sí? Feature, característica, pared celular, membrana celular, ribosomas, presencia de cloroplastos, mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, vacuolas de gas, endosporas, si se mueven o no, si tienen cómo es su división celular, si es a través de una mitosis o de una fisión binaria, etcétera, etcétera. También esta cuestión de una membrana nuclear con contenido genético del DNA, muy importante. Y ahora viene el tema de cómo contabilizar a esas bacterias. Pues hay las técnicas, hay dos técnicas, ¿sí? Un par de técnicas, que es pues una es una de ellas muy famosa, es el preparado de un caldo de cultivo con un inóculo original, ¿sí? Ese caldo de cultivo original, pues ese inóculo original, aquí se prepara un caldo de cultivo, ¿sí? Ahí son 9 mililitros en cada caldo de cultivo contenido en un tubo de ensayo. Sí, pues hay que ponerle nutrientes, hay que ponerles comidita a las bacterias, ¿sí? A los microorganismos. Entonces, 9 mililitros de caldo de cultivo, nutrient broth le llaman. Y bueno, del inóculo, por ejemplo, un mililitro de aguas residuales no tratadas, hechas en la Ciudad de México y bien reforzadas en los municipios conurbados. Se colecta 1 mililitro y se pone aquí. Entonces ya tenemos 10 mililitros, se hace una mezcla, después se colecta 1 mililitro y se pasa a otro tubo de ensayo con 9 mililitros de caldo, ¿sí? De caldo de cultivo, y así sucesivamente. Aparte, preparamos con una receta muy especial una gelatina, ¿sí? Una gelatina le llaman agar, y esa gelatina también contiene pues nutrientes. Entonces tomamos 1 mililitro o otro mililitro, ¿sí? Y lo esparcimos aquí en esta, le llaman caja Petri, y dejamos un tiempo razonable a una temperatura dada y empiezan a crecer colonias de esas bacterias. Desde luego, como han pasado diluciones, pues esas colonias pues se hacen menos densas, ¿verdad? Y es posible ahora, son disoluciones, acuérdense, todo exponencial, 1 a 10, 1 a 100, 1 en 1000, 1 en 10,000, 1 en 100,000. Entonces podemos, ahora pues tú, ven acá, podemos, no cambies de forma, espérate. Ahí estás bien. Entonces podemos ya contar las colonias y hacer una regresión logarítmica, ¿sí? Una regresión logarítmica, porque todo es en base a 10, para determinar la concentración original de colonias en 1 mililitro de aguas residuales. ¿Estamos de acuerdo? Y la forma de hacer, de ponerlos en su caja de Petri, pues hay dos, ¿no? El método del vaciado en la caja de Petri y el método de, pues no sé cómo le llaman, spread. Spread es de esparcimiento, de distribución. Entonces, en el primero, en el método del vaciado,
Se vacía 1 mililitro o 0.1 mililitros de esta dilución. Este tubo de ensayo, dependiendo de dónde andemos, ¿sí? Al principio o después de 2, 3, 4, 5 diluciones. Y después se añade esa gelatina, ¿sí? Esa gelatina en estado líquido y se revuelve. Sí, se revuelve y ya se deja a cierta temperatura, se deja cuajar, desde luego, y van creciendo las colonias de bacterias dentro y por encima de ese medio gelatinoso, que es el agar. Y el otro método es ya tenemos cuajadito el agar y entonces vaciamos el 0.1 mililitro, ¿sí? de muestra y le esparcimos. Sí, le esparcimos con esta paletita o palita y la dejamos a temperatura ambiente, a cierta temperatura, no temperatura ambiente, corrijo, a cierta temperatura, en, en, y ahí las colonias solo crecen de forma superficial sobre esa gelatina que es el agar y se contabilizan, ¿verdad? Y se hacen las regresiones logarítmicas o de potencias de 10 para determinar cuántas colonias se tienen en el mililitro original de agua residual, por así decirlo. El otro método es, pues, directo en tubos con su caldo de cultivo. Con su caldo de cultivo. Sí, con su caldo de cultivo o su líquido de cultivo. Entonces, de ahí se toma 1 mililitro y se reparte en 5 tubos, igual con caldo de cultivo, conteniendo 9 mililitros. La palabra correcta es se incuba, lo mismo acá. Se incuba en las cajas de Petri a cierta temperatura, no ambiente, repito, a cierta temperatura. Y entonces se pone un colorante, un indicador colorante, en el cual se va con cierta luz fluorescente, va a indicar si en esos tubos hubo crecimiento o no de bacterias. Algunos van a ser positivos, algunos van a ser negativos, y ya se hace un conteo estadístico y se va a unas tablas estadísticas que le llaman tablas del número más probable. Entonces, dependiendo de la combinación, 3 positivos, los primeros 3 positivos, 2 positivos, luego 0 positivos en la tercera dilución, porque son 3 diluciones. Y entonces ahí está el número más probable de colonias por cada 100 mililitros. Claro, H es 2, porque es una tabla tomada de la literatura española. ¿De acuerdo? Entonces ese es el famoso método del conteo del número más probable. Así se contabilizan los microorganismos, las bacterias. De importancia son las enterobacterias, son bacterias anaeróbicas facultativas. ¿Cómo que es eso? Que yo ni le entiendo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué facultad fueron? No, espérate. Pues respiran, ¿verdad? Si son aeróbicas, necesitan oxígeno para su respiración. Si son anaeróbicas, no requieren de oxígeno. Ya saben que con la respiración, nosotros, los seres vivos, obtenemos energía. ¿De acuerdo? Oxígeno, energía, y como resultado, sí, entonces producimos CO2. Pero hay bacterias que para producir su energía no requieren de oxígeno. Pueden requerir, no sé, de metano, de nitrógeno, etcétera. Entonces, esas
¿Y por qué facultativas? Pues ¿a qué facultad fueron? No, espérate. Las facultativas es, oye, ¿sabes qué? Ya no hay nitrógeno, entonces, ¿sabes que puedes respirar otro gas? Ujú. Como por ejemplo oxígeno. Mientras haya oxígeno y vuelve a haber nitrógeno, bueno, por así decirlo, regresa a tu condición anaeróbica. Ujú. Por eso son facultativas. Transitan de una a otra. Gram negativas, si son móviles, pues tienen flagelos. Morfológicamente son rodillos rectos. Habitan ¿dónde? En los tractos digestivos de humanos y de otros animales. La mayoría son activas fermentadoras de la glucosa y de otros carbohidratos. Y pues son de gran importancia clínica, de tal manera que se han diseñado, híjole, hasta 15 pruebas, quizá más, bioquímicas para identificarlas. La más famosa de todas las famosas es la Escherichia coli. Habita en el tracto intestinal humano y probablemente es el organismo más familiar de la microbiología. Su presencia en la comida o en el agua es indicativo de contaminación de origen fecal. Escherichia coli usualmente no es patógena, sin embargo puede provocar infecciones en el tracto urinario, pero ciertas cepas producen enterotoxinas que causan diarrea y también enfermedades gastrointestinales severas o muy severas, dependiendo de la cepa con C, no con S. Entonces aquí, por ejemplo, tiene la clave de la cepa, ¿no? Cuidado con esta cepa, es súper, súper, uh, súper de mucho cuidado, ¿no? Y aquí están las pruebas bioquímicas, ¿sí? Para identificar los diferentes tipos de bacterias. Igual las torturan. ¿No? Pues pone glucosa, pone ácido sulfídrico, ureasa, citrato, lactosa, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, dependiendo de la reacción de esta bacteria con estas sustancias, entonces se hace una contabilidad numérica y se va a un catálogo, ¿sí? En donde dependiendo de esa calificación o clasificación numérica, bueno, pues se determina, mira, puede ser este organismo, no sé, el Proteus mirabilis, y de todos modos se puede hacer unas pruebas confirmatorias, ¿no? ¿De acuerdo? Básicamente es eso. Vamos a pasar a otro tema, dejamos a las bacterias en paz y vámonos sobre los agentes acelulares. Caray, ¿cómo acelulares? Sí, sí, sí. Son los virus que están constituidos por proteína y ácido nucleico. Los viroides, solo RNA, y de tarea investiguen cuál es la diferencia entre RNA y DNA, ahora que se ha puesto muy de moda esto del coronavirus. Las pruebas de RNA, no, sí, ya me hice una prueba de RNA y salí afortunadamente negativo. Los satélites, que son solo ácidos nucleicos, y los priones, solo proteínas. Ya no sé qué es esto, ya me confundí. No te preocupes. Vamos a ver, virus. Dijimos, están constituidos por proteínas y ácido nucleico. Pueden ser la causa principal de enfermedades. Tienen importancia como nuevos recursos terapéuticos. ¿Cómo? Si son enfermedades, ¿cómo van a ser terapéuticas? Pues se desarrollan vacunas, gracias a los virus. ¿Sí? Están surgiendo nuevos virus, díganselo a todos nosotros, es el famoso coronavirus 19, COVID-19.
HR, quién sabe qué, la clave. Son miembros destacados del mundo acuático. Acuérdense, el coronavirus no es un miembro destacado del mundo acuático. Hay virus que sí, y se movilizan, gracias a ellos, movilizan la materia orgánica de la forma particulada a la disuelta. ¿Son importantes en la evolución? Claro que sí, porque pueden transferir genes entre las bacterias y entre otros microorganismos. Dígase lo que se diga, así es. Representan modelos importantes de sistemas en biología molecular y están siendo utilizados para controlar ciertas bacterias patógenas. Sí, sí, sí. No tienen ojos, no tienen oídos, no tienen nariz, pero existen. Son como unos drones. Son como unos drones. ¿Qué tiene un dron para funcionar? Van a decir, oh, tiene pilas. Oh, qué caray, ¿cómo que pilas, no? Y si es solar, también tiene recargables. No, no, no. ¿Qué más? ¿Qué es lo que mueve un dron? No, pues el control. Oh, qué caray, ya sé qué es el control. ¿Qué es lo que mueve un dron? A ver ustedes, díganme. O ya se me durmieron por ahí. Las hélices, ¿no? Las que, oh, otro salió con las hélices, también con alitas, ¿no? No, no, otra cosa más maravillosa que eso. Ya sabemos hélices, sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, sí, pero ¿qué mueve eso? Motor, sí, ok, motor, pero ¿qué mueve el motor? Energía, la energía. La energía. Sí, pero con la energía, ¿qué le dices? Yo también tengo mucha energía y no soy dron. ¿Qué es lo que mueve al dron, tú? Hasta callados se pusieron, tú. Sí, estamos todos de acuerdo. Hélices, motor, esa preciosura, todo, energía, pilas. Pero ¿qué es lo que mueve al dron? ¿Qué es lo que dice? Gira para acá, gira para allá, mueve la cámara, ¿Qué es lo que qué es eso? Aterriza, vente para acá. ¿Qué es? ¿Cómo lo hacemos? No con el control. Ok, sí, sí, caliente. Bueno, tibio. ¿Qué es lo que mueve al dron? Será más bien la tarjeta madre del control o Ya me ando del quemando, dron. ya me ando quemando. Más, necesitamos más. Por ahí vas. ¿Se rinden? O puedan rendirse. Un programa de cómputo. Un La código. programación. Eso mero. ¡Oh! Excelente. La programación. Sí. ¿Qué es lo que mueve a un virus? Vamos a verlo más adelante. Pero primero, la estructura. Rango del tamaño del virión es 10 a 400 nanómetros en diámetro. La mayoría de los virus pueden ser solo vistos con un microscopio electrónico. Todos los viriones, que es el virus con la envoltura, contienen una nucleocápside compuesta por ácido nucleico, DNA o RNA, y una cubierta proteínica cápside. Algunos virus solo consisten de una nucleocápside, otros tienen componentes adicionales. ¿De acuerdo? Ahora va la pregunta para ustedes. ¿Dónde está el programa del drone, tú? ¿Aquí? No, ¿cómo crees? Pues ese es de la carcasa del drone, tú. ¿Acá? No, pues eso protege más. ¿Este es el programa del drone? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será este el programa del drone, tú? Sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es la información genética que le va a decir al drone, muévete para acá, muévete a la izquierda, a la derecha,
replícate aquí, no se reproducen, ¿verdad? Replícate aquí, replícate allá. Saca la antenita, ¿sí? Mueve la hélice, mueve motorcito. Eso le dice al dron, digo, al virus. Y hay varios. Aquí es, bueno, un virus de una vacuna, el del herpes, el raptovirus. Ataca a las bacterias, a la E. coli. Dicen que hay un petrolero aquí adentro, viviendo con controles y todo. Aquí está otro tipo con colita flexible. Este es el del papiloma humano. Y hay otro por ahí que dice del tabaco. Ese es otro virus que también ataca a bacterias. Creo que sí. En fin, ¿no? Entonces vamos a estudiar a que dicen que trae un petrolero adentro. No sé cómo lo metieron adentro, al petrolero. ¿En qué estado lo agarrarían al petrolero que lo metieron ahí? Dentro del virus. Aquí está este amigo. ¿Qué tiene? Sí, su cápside, ¿sí? Y su programa de cómputo. Aquí, todo enrolladito, bien guardadito. Pero aparte tiene otras cosas extrañas, ¿sí? Y hasta tiene unos como pins. ¿Para qué tú? Aquí está la fotomicrografía de este amigo. ¿Y qué hace este dron? Va con su programita, ¿sí? Sus hélices, va y se posa, claro, está en agua, va y se posa sobre la superficie de una bacteria. ¿Y qué le hace a la bacteria? ¿Dónde está mi cursor, tú? Acá está. Entonces, esta es la célula de la bacteria, ¿sí? Y entonces viene el dron con su programa y se posa en la superficie, de esta bacteria, ¿sí? En su parte exterior. Y entonces ahí un petrolero le dice, baja la barrena y perfora la pared celular, no inventes. Perfora la pared celular y bajan el programa del virus al interior de la bacteria, que tiene su programa de cómputo también. Y luego, sí. Entonces, este programa de cómputo destroza el programa original de la bacteria y pueden suceder otras cosas. Lo fragmenta y lo replica a sí mismo de tal manera que se hacen otros virus al interior de la bacteria. Unos conteniendo el programa original y otros conteniendo el programa modificado del virus con la información genética de la bacteria atacada. Y entonces hay más virus. Rompen la célula, la hacen explotar y se van alegremente tras otra bacteria. Igual, se posan en su superficie, el petrolero baja y perfora con su super barrena para que el programa de cómputo viral entre al interior de la bacteria que ya posee o su propio programa de cómputo. ¿Y qué pasa? La información programática del virus se hace formar parte de la información de programación de la bacteria. Entonces se une al programa y a la hora de hacer la división celular, las dos bacterias nuevas
ya poseen la información programática original del virus. Ahí no se reproducen más virus, pero sí se altera el DNA de la bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Por eso habíamos comentado antes que los virus son importantes en la evolución porque transfieren genes entre las bacterias y entre otros microorganismos. Aquí ya lo habíamos comentado. ¿De acuerdo? Y por eso están siendo utilizados por controlar ciertas bacterias patógenas, ya sea que las destruyan o cambien su programa de cómputo. Básicamente eso es lo que hace. Y aquí sonrieron para la cámara. Bien, ya se tronaron a la célula y aquí están, aquí, salieron un montón de ellos. Con todo y petroleros adentro. Entonces, cuando rompen la membrana de la célula anfitriona, ¿no? A eso se le llama lisis. Interesante, ¿no? No tienen ojos, no tienen cerebro, no tienen boca, no respiran, pero sí tienen un programa de cómputo súper poderoso llamado código genético. ¿Qué es lo que mueve un dron? Ya lo saben, aprendan a programar. ¿Y cómo los contamos? Pues bien fácil. Bien fácil. Oh, pobres bacterias. Bien fácil. Entonces, primero que nada, hay un conteo directo, ¿sí? O conteo de partículas virales, muy complicado. El mejor es el indirecto. Y bueno, hay dos tipos, un ensayo de hemoaglutinación, que no me lo sé, no necesito estudiar, pero el otro de placas sí me lo sé, y es muy interesante. Pobres bacterias. Entonces, lo que se hace para ese conteo es, ¿qué se hace? Pues, vamos ahora pues, ya no salgas en la foto. Aquí vamos en nuestra caja Petri, vamos a tener nuestro cultivo de bacterias, ¿sí? Sí, las bacterias sanas, felices de la vida, ya se reprodujeron en el agar y están muy felices ahí con sus colonias y de repente, le vamos a inocular un virus. Entonces ese virus va a empezar a atacar ¿a quiénes? Pues a esas bacterias. Entonces con el tiempo van a ser más y más las células afectadas. Y lo que se va a contabilizar son las colonias de células afectadas por los virus. Y con eso es es una forma de contabilizar la presencia de los virus. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se realizan diluciones de la preparación viral y se aplican en cajas Petri con cultivos de células anfitrionas, pobrecitas. Entonces se contabiliza el número de placas, o sea, de colonias de células anfitrionas afectadas, y los resultados se expresan como unidades formadoras de placas. Así se traduce, no lo sé. Entonces se reporta como número de placas por muestra diluida.
¿Dudas hasta ahora? Muy complicado esto de la microbiología. Yo no soy experto, más o menos lo he aprendido en la marcha. Ujú. Muy, muy impactante además, ¿eh? ¿Comentarios, dudas? Por ahí hace años salió un alumno, no recuerdo, que había estudiado la vocacional en ciencias biológicas y dijo, sí, yo tengo unos comentarios, uy, uy, y aprendí más, definitivamente. ¿Y qué es de geólogo? No, no, pues es que me cambié de carrera. Dejé las ciencias de la salud por las ciencias de la tierra. Ah, bueno, pues fíjate que no hay división entre ciencias. Muchas cosas de las que aprendiste aquí, pues aquí hasta nos ayudaste a entenderlas mejor. ¿Continuamos? Sí, Bueno, muy impresionante. Vamos a ver esto. Aspectos microbiológicos. Pues vamos a ver a los patógenos. Ujú. Ya vimos bacterias de 0.2 a 5 micras en general. Ujú. Y aquí están, pues, los diferentes nombres, ¿sí? Con sus respectivas enfermedades. Shigella, shigelosis, salmonella, fiebre tifoidea. am, Hay salmonelosis producida por, bueno, esta tifoidea es por la salmonella tifi. Y los otros demás serotipos, aquí se han contabilidad hasta 1700, incluso más, producen salmonelosis. ¿Quién no la ha padecido después de unos tacos en un puestecito de indios verdes? Vibrio cholerae, con cólera, Escherichia coli, pero esta es la enteropatogénica, con gastroenteritis. La otra cepa, con C, pues hasta diarrea con sangrado. Yersinia enterocolítica, la yersiniosis produce, la leptospiras especies, leptospirosis, la legionela neumofílica, la enfermedad de la legionela, Campylobacter jejuni, produce gastroenteritis, qué terrible. Y bueno, pues no faltaban los virus, aquí están, enterovirus, 72 tipos, poliovirus, ecovirus, Coxsackie A, Coxsackie B, con sus respectivas enfermedades, virus de Norwalk, que produce gastroenteritis, hepatitis A, hepatitis infecciosa, adenovirus, 47 tipos, producen enfermedades respiratorias, infecciones del ojo, en fin. Entonces, continuando con los virus, rotavirus, parvovirus, reovirus, astrovirus, calcivirus, coronavirus, órale, pero acuérdense, este sí anda en agua, ¿eh? Este sí anda en agua y produce gastroenteritis. Y el otro es aéreo, acuérdense, aéreo, y produce otra cosa mariposa, y tiene su código SARS-CoV-19. Abusados, no confundir. Estos, acuérdense, ¿qué vía es? Acuosa, acuosa, porque por eso hay enfermedades de la panza, diría mi abuelita. ¿Y a mí qué? Dirían ustedes. ¿Yo por qué? Diría aquel. ¿Y yo por qué? Diría, no, espérate. No, no, pues no te digo que las ciencias no tienen fronteras. ¿Cómo que no tienen fronteras? Sí. A ver. Fíjate bien. Tienes agua, ¿ok? Y tienes agua contaminada. ¿Con qué? Con bichos, diría mi abuelita, ¿no? No la de ustedes, la mía, ¿eh? Tienes bichos. ¿Cómo bichos? Bueno, tienes bacterias, tienes virus, tienes patógenos, ¿ok? Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya. Bueno, ahora échale piedras. ¿Cómo que le echo piedras? Sí. Ahora muévete en el medio geológico con todo y bichos. ¿Se entiende eso?
Bueno, si andan por ahí o ya se fueron. Sí, profe. Muy bien. Eso, por ahí, algún comentario por ahí. Hola. Sí, probando. ¿Quién anda por ahí? Aceptamos, profe. Sí se entiende el cambio, o sea, muy médicos, muy microbiológicos. Sí. Sí, pues eso ni hasta drones salieron por ahí. Sí. ¿Y qué tiene que ver con nosotros geólogos tú? Sí, pues échenle piedras. Entonces, el agua subterránea fluye a través de un medio geológico. ¿Y qué tal si el agua subterránea tiene bichos? Por contaminación antropogénica, por lo que ustedes gusten y manden, ¿no? Porque hasta hay bacterias ahí en campos geotérmicos, desde luego, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues está el medio geológico. Entonces, vamos a comparar como primer paso, las escalas con los sedimentos. ¿Cuáles escalas? Sí, a ver, te hago zoom. Aquí está, hasta con microscopio te regalo, ¿sí? Aquí está, sí, células epiteliales, glóbulos rojos, bacterias, micoplasmas, virus, proteínas, aminoácidos, átomos, y esta escala, que es de un libro de microbiología, ahora pues, yo la puse con esta otra escala de estos autores, Pitton y Gerba. Y aquí incluimos no nada más átomos, moléculas, macromoléculas, los virus, ¿sí? Bacterias, hongos, protozoarios. Y aquí le echamos las piedras. Este es limo, ¿sí lo ven? ¿Dónde está mi cursor? Tú que ya me lo escondiste. Acá está. Ahora sí. Dale zoom. Aquí viene el tamaño de limos, de 12 micras a 0.4 micras. Ahora pues. Y luego el tamaño de las arenas, de 400 micras a 12 micras. Aprox, ¿no? Y luego, pues échale gravas tú. Gravas, bueno. Más de 400 micras el rango. Entonces, ahora pues, entonces estos, ¿dónde? Con tamaño de los bichos. Fíjate. Las arenas son comparables con el tamaño de los hongos, de los protozoarios, y el tamaño de partículas de los limos es que, pues compatible con el tamaño de las bacterias. Órale, pues, eso no lo sabía. Aquí falta el tamaño de las arcillas, amigo, que podría estar en el rango de los virus, ¿sí o no? Ya le echamos piedras a los bichos, a las aguas y a los bichos, ¿sí o no? ¿Sí queda entendido? En nuestra escalita favorita. ¿Y por qué es importante eso? Porque el medio geológico, ¿qué hace? Filtra, purifica. ¿Cómo? A través de colmatación, origen físico, a través de la filtración, las bacterias quedan atrapadas entre los túneles poros del medio poroso, o puede haber alguna ¿qué? Pues reacción también, ¿por qué no? Colmatación de origen químico, ¿sí? Y en el caso de los virus, ya vimos que los virus, su tamaño es, o sea, comprendemos bien que las bacterias pueden ser atrapadas por un filtro del tamaño del limo. Sí, pero los virus pueden pasar como en su casa, ¿no? No se van a filtrar. ¿Será cierto eso? No, fíjate que no. Si Diosito puso bien claras las cosas en el planeta, la naturaleza, dirían los otros amigos que dicen que no hay nada de eso. Pues fíjate que esta cápside proteínica tiene una carga eléctrica que puede ser
completamente opuesta a la carga de las superficies de las arcillas y el virus se queda atraído electrostáticamente a ellas y ya no se mueve, se inactiva. Pobre dron, ya no puede volar, aunque tiene hélices y programa y todo, pero ¿qué creen? Le echaron pilas al asunto, le echaron electricidad estática. ¿Es importante el medio geológico? Claro, ¿sí o no, jóvenes? Sí. Sí, pues más vale un dibujito, ¿sí o no? Que pues explicarlo todo eso pues está complicado. Les voy a poner la estructura de la fórmula química del, ¿cómo se llama? De la fórmula de la proteína de la cápside y luego la otra, ¿cómo se llama? La fórmula química de la caulinita, una cosa así. Pues no, mejor les pongo así, bien bonitos, ¿no? Unos dibujitos. Ya cuando se hagan especialistas en sus maestrías, doctorados, pues ya me van a pasar el material, ¿no? Si es que sigo dando clases. Pues así está la cosa. Entonces se ha calculado las constantes de eliminación en el agua después de ciertos días en que están estos microorganismos, ¿sí? En el agua subterránea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el agua subterránea, desde luego estamos hablando de medio poroso, por ejemplo, los coliformes, ¿sí? Los coliformes, en esta escala, que no es para nada lineal. Entonces estamos hablando de un rango de 7 a 8 días. ¿Qué pasa de 7 a 8 días? Pues se le elimina el 99.9 de la población original de coliformes. No hasta se ha hecho famoso los anuncios de blanqueadores, desinfectantes que les dice elimina el 99.99% de las bacterias y virus. ¿Por qué creen? ¿De dónde sacan ese porcentaje tú? Pues acuérdate que vimos las diluciones de 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, por eso son potencias de 10. Por eso es el 99.9 o 99.99 que anuncia Pinol y compañía. Ya, no es anuncio, ¿verdad? No es comercial. Por eso se explica ese 99.9, por las diluciones cereales en 10. La Shigella, pues entre 10 y pues 35 días se me va el 99.9 del inóculo original. Y ahí para la Salmonella fecalis entre, no sé, 14 y 50 días. La la Escherichia coli tiene un rango bastante amplio, de 10, no sé, a 50 días igual, con un promedio de 23, y por lo tanto habrá organismos más persistentes o menos persistentes que el promedio de la E. coli, como la TIFI, la Salmonella TIFI, que es menos persistente. Hay otros más persistentes como la Paratifi, Salmonella typhimurium y los virus. ¿De acuerdo? Y bueno, si se destaca una especie de recíproco, una especie, no es igual, es la constante de eliminación. Entre más alta sea la constante de eliminación, pues menos días dura el bichito, o la colonia, el conjunto de bichitos. ¿Sí? ¿De qué depende de que esos no sobrevivan? En el caso de las bacterias entéricas en el suelo, pues se han hecho experimentos y pues hay diferentes factores. Contenido de humedad en el suelo. Pues sabes que las bacterias están más a gusto en suelos húmedos. Capacidad de retención de humedad. Pues en suelos arenosos que se drenan rápidamente, pues hay menor sobrevivencia.
temperatura baja, mayor sobrevivencia, pues se enquistan. pH, corta sobrevivencia en suelos ácidos que en alcalinos. Luz solar, olvídense, se queman. Entonces, corta vida en la superficie del suelo. Materia orgánica, hay comida, perfecto. Oigan, ya hay otros bichos antes. No, pues es la competencia por la comida, ¿no? Entonces hay mayor sobrevivencia en suelos estériles. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un microcosmos, microcosmos de agua residual, de cultivo y de agua residual, es decir, tomadas ya preparadas en caldo de cultivo y otras pues con su agua residual. No sé si esta vino importada en el experimento de estos señores, si habrá venido importada de aquí de la zona metropolitana de la Ciudad de México, si no hubiera sido estas, yo creo que hubieran resistido más al experimento, pero bueno. Entonces aquí el 90%, adiós amigos. 3 días para el enterococos, no sé, para la salmonela, para tifia, 2.2 días, para el Streptococcus 2.7 si proviene del agua residual, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, pues hicimos unos experimentitos en columnas de suelo y les pusimos agua residual. Primero íbamos por nuestras aguas residuales, las poníamos en refri para que no se nos echaran a perder y luego colocábamos una bomba peristáltica, calentábamos esas aguas residuales en baño María y después las aplicábamos a la superficie de columnas de suelo. Se infiltraba esa agua a través de esas columnas de suelo, que eran arenas, limos, etcétera, y se colectaba esa muestra en un refrigerador para que ya no se murieran los bichos, se conservaran bien, y después se analizaba en cuanto a coliformes fecales, en cuanto a coliformes totales y virus. Aquí están los resultados de, de los, ¿cómo se llama? Coliformes totales, ¿sí? Lo que recibía la columna. Coliformes totales, lo que salía de la columna después de haber transitado 1 metro de suelos. Y aquí los que no están rellenitos son fecales. Y estos son los órdenes de magnitud. Eso es logaritmo. Es el logaritmo. Entonces había buena remoción después de 1 metro. Buena remoción de fecales, ¿sí? Comparados a los coliformes fecales que contenía el agua residual después de haberse infiltrado 1 metro, pues muy buena remoción. Y aquí está para los los virus que contienen al petrolero, ¿se acuerdan de esos virus? Sí. Entonces esos virus se inoculaban en el agua residual y decían los virus, ya hay un montón de bacterias, delicious, decían esos virus. Y entonces este es el inóculo, el contenido de virus en placas, ¿sí? Formadores de placas, ¿sí? Son bacteriófagos. Se comen a las bacterias, por así decirlo. Y entonces, oye, si había bien poquitos, sí, pero pues les diste comida y crecieron. Y después de haber atravesado 1 metro, pues las arcillas benditas de la columna del suelo que había hicieron su efecto. ¿Y qué pasó? Pues los retuvieron. Entonces, la concentración de virus a la salida después de haber recorrido el agua residual 1 metro de columnas en condiciones no saturadas. Eso fue lo que hicimos hace muchos años, hijitos. Todavía no hemos terminado, porque siguen los protozoarios. ¿Como quién? La Giardia lamblia, amibas, Cryptosporidio, en fin.
Los parásitos protozoarios, la mayoría se enquistan para sobrevivir fuera de su anfitrión bajo condiciones ambientales severas. No tienen comida, hay enemigos, acumulación de metabolitos tóxicos, respuesta inmune del anfitrión, ¿sí? Porque no se, como cuerpo se defiende, ¿verdad? Entonces se forma su quiste. Entonces la Giardia lamblia es súper famosa porque la vio con su ojito el inventor del microscopio, Van Leeuwenhoek. Después de una diarrea tremenda que le dio, dijo, ¡ay Dios! Pues ¿qué habrá ahí? Tomó una muestra de eso y descubrió esto. Descubrió esto con su microscopio Van Leeuwenhoek. Y aquí está pues el ciclo de vida del criptosporidio, que es otro ¿qué? Otro protozoario. Y pasamos a las lombrices. Son que helmintos. Hay nemátodos y platelmintos. Dentro de los nemátodos están los gusanos redonditos, que son las lombrices, ¿sí? Y los anquilostoma, con su respectiva enfermedades. Y dentro de los platelmintos están las solitarias, Taenia solium, Tenias saginata. Acuérdense, bien famoso la teniasis con sus cisticercosis en el cerebro. Ya no comamos taquitos de carnitas. Y aquí están las fotografías de estos organismos. Iba a decir estas personas, pero no, ¿quién se mete con estas personas? Nemátodo, anquilosoma, nemátodo, anquilostoma. En fin, platelmintos, estos dos, lombriz, nemátodo. Y aquí viene el ciclo de las Ascaris lumbricoides. El ciclo de vida de los platelmintos. ¿De acuerdo? Aquí está la famosa Tenia saginata. Y la Tenia solium. Cisticercosis, acuérdense. Y bueno, de decir, bueno, ¿y a mí qué? Aquí está tu pocito. Si no tienes protegido tu aprovechamiento, tu pocito, ¿qué va a haber? Bueno, estos puerquitos contaminan el agua superficial y puede meterse ahí al subsuelo a través de esta pobre protección sanitaria del pozo. Si hay una fosa séptica, ya saben, hay lixiviados, y más y peor si hay roturas en la tubería de ADM del pozo. Entonces, para eso hay una norma de protección sanitaria, donde se pone un contrademe, plantilla de cemento, tubos engrabadores, ¿sí? Hay cementación para proteger al pozo de contaminación proveniente de aguas superficiales, principalmente. Creo que es todo ya esta cosa. Bueno, ahí eso lo vamos a ver después en las normatividades, y hay tratamientos, para cuestiones de contaminación microbiológica. Se utiliza cloro, compuestos de cloro, yodo, ozono, luz ultravioleta, plata iónica o coloidal, coagulación, sedimentación, filtración en múltiples etapas para quitar esto. ¿Por qué? Porque la norma nos dice, ¿sabes qué? No debe de haber organismos coliformes fecales, no debe de haber coliformes fecales u organismos termotolerantes, nada de nada, pero siempre hay una estadística. Los organismos totales no deben ser detectados en ninguna muestra de 100 mililitros en sistemas de abastecimiento de localidades con una población mayor de 50,000 habitantes. Estos organismos deberán estar ausentes al menos en el 95% de las muestras tomadas en un mismo sitio de la red de distribución durante un periodo de un año, de 12 meses de un mismo año. Eso es. Bueno, jóvenes, con esto termino.
terminamos estos temas. Comentarios, dudas, ya saben, estas presentaciones están en el sitio del Drive y ya nada más nos falta ver los meros cálculos químicos. Oh, Dios, otra vez para la próxima clase. Algunos cálculos químicos vamos a ver. ¿De acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sería el tema principal, las reacciones en hidrogeoquímica. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, todo bien. Profesor, todavía- Mande usted. sí, le iba a preguntar respecto Nombre, al Nombre, examen apellido. Vera García Moisés. Al examen. ¿Cuál examen? Bueno, el que dijo que iba a ser para el El segundo que parcial. fue. Sí. Qué ¿Todavía bueno no que nos me lo va a dice, subir, oiga. profesor? Para ir adelantando. No, todavía no. Sí. Yo pienso que pronto. Vale, profesor. Pronto, porque el examen sería entrega creo que el 6 de noviembre, una cosa así. 6 de noviembre. Muy buen punto. Esperemos para ya el próximo sábado 23 ya lo tengamos en puerta. Y esté disponible con el sitio de internet para subir respuesta. ¿De acuerdo? Qué bueno que me lo dijo. Para irlo preparando esta semana. ¿Va? Disculpe, profe. Mande usted. ¿Me puede ¿Ya dejé de permitir ahorita compartir? unos minutos, por favor? Sí. Y si me mandas correo, es muy urgente. Bueno, no, nada más es para, bueno, le quería pedir algo. Bueno, si quiere por correíto, ¿le No, parece? pero bueno, es rápido. Para que quede constancia. ¿Qué le parece? Bueno, es que, bueno, nada más, Sí. le No, quería mándemelo pedir. por correo. No se preocupe, por correo yo le contesto. No lo diga. Además no Ok. estamos grabando, ¿eh? Pero que quede constancia de, bueno, me mandó este correo solicitando esto, yo lo respondo oficialmente, ¿va? Ok, está Dios bien, profe. deje, ¿qué le parece? ¿Sí? ¿Ya Creo dejé que de no, compartir o creo que no dónde tengo anda? su correo. ¿Me lo puede proporcionar, por favor? ¿Cómo no vas a tener mi correo si yo les No, sí. escribo? Sí. Ujú. Si Ya. estamos en Classroom. No, sí. ¿Sí? ¿Ya lo Sí. localizaste? Ahora Sí. pues, sí, como si les Gracias. mando avisos. Bueno, Ok, muchas correcto. gracias. Cuídense mucho. Aguas con sus tacos y sus carnitas, ¿eh? Y cuídense mucho porque el virus también es aéreo. Acuérdense de eso. Sí, profe, igual. O sea, Ya saben cómo actúan esos bichos. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, Hasta profe. pronto, Gracias. bye. Gracias.